Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 92.5 en la mañana de este jueves 25 de febrero de 2021. Gracias por estar con nosotros y ser parte de la reflexión, del análisis de los principales temas y con los principales protagonistas de la vida política, social y económica de nuestro país. Este jueves 25 de febrero, que estamos prácticamente ya en la recta final para la elección de diputados y alcaldes del próximo domingo, prácticamente un poco menos de 3 días, ¿no? Siendo precisos, prácticamente estamos a 2 días de esta importante elección para diputados y alcaldes, esta renovación que puede venir de la Asamblea Legislativa y de los consejos municipales. Así que con nuestro invitado esta mañana vamos a conversar sobre muchos temas, sin duda alguna uno central que tiene que ver con todo este debate abierto alrededor de reformas a la Constitución, cómo se perfila la participación de la ciudadanía en este esfuerzo y también importante conocer cómo puede estar participando la diáspora en este proceso electoral. Así que, sobre todo en perspectiva de las reformas constitucionales, sin duda alguna. Así que con nuestro invitado esta mañana tenemos bastante que conversar. Queremos agradecer que nos acompaña vía Zoom Félix Ulloa, el vicepresidente de la República de nuestro país, que está con nosotros y pues será parte de esta reflexión para poder analizar estos temas que ya de alguna forma perfilábamos en el inicio de este programa. Vicepresidente, buenos días, qué gusto que esté con nosotros en la Club. Bienvenido, buenos días. Buenos días, William. Siempre un gusto poder conversar contigo y a través de la Club, pues con toda la audiencia que está pendiente de este conversatorio. Bueno, excelente, vicepresidente. Yo creo que es importante que iniciemos para que nos cuente un poco, como lo hicimos la otra vez también, que nos dé ahí un poco de un briefing de cuál es el estado del proceso de discusión de la reforma constitucional. Yo creo que eso es importante, saber cómo van avanzando en esas discusiones. Obviamente lo hemos visto, ¿no?, en las transmisiones que hay habitualmente los sábados, donde hay encuentros de la comisión ad hoc, pero creo que es importante pues tener aquí entonces el espacio para que usted nos explique qué es lo que está pasando hasta este momento. Bueno, claro, como tú bien lo dices, nuestras sesiones son abiertas al público. Todo el mundo que quiere participar puede conectarse por la plataforma Zoom. Estamos abiertos todos los sábados, que son las reuniones del comité ad hoc. Y a través de ello, pues los medios que tienen acceso irrestricto a las reuniones dan sus informaciones. Algunas son objetivas, otras son subjetivas. Algunas hacen citas adecuadas, otras las descontextúan. En fin, lo que ya estamos acostumbrados a ver en el desempeño de la prensa nacional. Pero más allá de lo que pueden informar los medios, nosotros tenemos una información que sale directamente de la comisión ad hoc a través del boletín informativo, donde hasta la fecha hemos estado informando que estamos ya por cerrar la primera etapa de este proyecto, que es la etapa de la consulta abierta al público. Esa se cierra esta semana, la abrimos el día 15 de noviembre, cuando inauguramos la plataforma consulta.sv y se cierra al fin de este mes. A la fecha hemos recibido casi 3.500 opiniones, propuestas, sugerencias, es decir, interacciones de los salvadoreños, tanto los que residen aquí en el territorio nacional como salvadoreños que están en 22 países alrededor del mundo. Por lo que hemos dicho que este estudio es el más participativo y el único en la historia que ha tenido El Salvador, en la cual el pueblo ha tenido la oportunidad de expresarse y de opinar cómo quiere que quede redactada su constitución, cómo quiere, qué contenido quiere que haya en sus normas fundamentales. Así que cerrada esta etapa, empezamos ya a partir de la próxima semana el proceso de sistematización que se está haciendo en las 4 mesas,
la mesa 1 que está viendo los derechos fundamentales, la parte dogmática, la mesa 2 que coordino yo, que está viendo el sistema político y el sistema económico, la mesa 3 que está viendo toda la reforma orgánica del Estado, es decir, todas las instituciones, y la mesa 4 que está viendo los procedimientos y los procesos. Entonces vamos a trabajar 3 meses en elaborar el documento borrador, que luego va a ser sometido a consulta con los sectores organizados de la sociedad. Vale decir, con el sector privado, con el sector laboral, con los partidos políticos, con la academia, con los medios de comunicación, es decir, todas las fuerzas vivas están invitadas y serán convocadas para pronunciarse, dar sus observaciones, opiniones, retroalimentación a ese documento que se va a compartir durante 2 meses con ellos, y después, incorporadas las observaciones, la retroalimentación que haya de los sectores, se va a preparar ya el informe final, que pensamos terminarlo en el mes de septiembre. Así estamos hasta ahora en esta hoja de ruta que tenemos para elaborar el proyecto de posibles reformas a la Constitución. Sí, vicepresidente, y en términos de metodología, cada mesa, por ejemplo, va a definir, recoge todos los insumos, pero van a definir entonces en cada mesa cuál es el tema número 1, el número 2, el número 3, y en términos de una jerarquía, que se diga, bueno, esta reforma es la que más está pidiendo la población, o un 70%, 80% está pidiendo esto, pero aquí solo hay un 35% respaldando esta iniciativa. ¿De qué manera se define eso? Cada mesa tiene autonomía, cada mesa está abordando los temas desde su propia perspectiva, porque, como comprenderás, se trata de profesionales del derecho que provienen de diferentes escuelas de las ciencias jurídicas, y en el caso, por ejemplo, de los derechos fundamentales, no es que va a haber una prelación por el número de votos que tenga una mesa, porque puede haber, digamos, una mayoría que pueda pedir que se apruebe, por ejemplo, la pena de muerte, y es un tema que se va a discutir y que, de acuerdo a la evolución del derecho internacional, de los tratados a los que El Salvador está suscrito, de la misma costumbre que es lo que se utiliza en el derecho internacional para generar normas jurídicas, pues está en contra de esta pena. Entonces no es por mayoría, sino por la calidad de cada uno de los temas que se irán abordando y se irán considerando en cada una de las mesas. Sí, ¿y cuál mismo puede ser vicepresidente? En la mesa. Sí, perdón, ¿y cuál es la garantía entonces que en este caso usted, que lidera esto, ofrece a la población de que efectivamente se va a respetar esa consulta y que efectivamente esos insumos se van a reflejar ya en un resultado final, y que no forma parte del deseo o de la intención de quienes integran toda la comisión ad hoc? Sí, son los parámetros con los cuales cada mesa ha decidido establecer sus mecanismos para discusión y debate de cada uno de los temas. Por ejemplo, te pongo el caso, el tema del aborto, que es un tema muy polémico, en el cual prácticamente las sociedades se dividen casi la mitad a favor, la mitad en contra. Temas de esa naturaleza, por ejemplo, cuando una mesa no llegue a un acuerdo sobre un tema específico y sean posiciones que no van a ser conciliadas, se van a dejar las posiciones ambas, por ejemplo, los que están a favor de la pena de muerte y los que están en contra, o los que están a favor del aborto están en contra. Si no hay un mecanismo en el cual se pueda lograr un consenso en la mesa, se subirán las dos posiciones y el comité ad hoc lo va a considerar, se elaborará en el documento borrador, se llevará a los sectores, o sea, ahí donde viene ya, porque esta es la etapa, como decíamos, de la consulta abierta, son 3.500 más o menos, entonces hay que sistematizarlas. Luego ya los sectores organizados que tienen ya una opinión calificada y que tienen parámetros más definidos para cada uno de los temas, ya darán esta opinión. O sea, pasamos de la opinión pública abierta a la sistematización, luego sistematizada a una opinión calificada ya de los sectores, y todavía de esa opinión calificada vendrá una versión final en la que ya vienen expertos especializados
incluso ofrecidos por la comunidad internacional, que le van a dar la última versión, pues, o sea que la garantía es que el debate es abierto y se va especializando a la medida de que va elaborándose hasta que queda redactada una propuesta de norma o una propuesta de artículo. Claro. Donde no se puede lograr ese nivel de especificidad, se dejarán recomendaciones generales para que sean los que tienen que tomar la decisión, que en todo caso pues es el órgano legislativo, los diputados, quienes darán la versión final y son los que tomarán la decisión. Acuérdate que este es un estudio, es un proyecto y no es ni siquiera una propuesta de reforma, porque esa la van a hacer los 10 diputados que presentarán la propuesta de reforma al Pleno Legislativo. O sea, todavía hay un debate de última instancia que lo discutíamos con un organismo internacional esta semana. Estuvimos discutiendo con IDEA International, con su secretario general en Estocolmo, con el doctor Kevin Casas, sobre la asistencia que pueden dar, y nos decían pues que ellos tienen un equipo especializado que estudia las reformas constitucionales, que ya tiene demandas en América Latina, tanto en Chile como en Panamá, que están en procesos de reformas también constitucionales, y que en el caso de El Salvador, que no somos miembros de IDEA, pero que tampoco no nos excluye de que nos den asistencia si hubiesen los recursos, nos decían ellos de que por la tradición de la forma en que ellos dan la asistencia técnica, la hacen ya en los niveles legislativos, en los congresos, cuando se están dando ya los debates legislativos. Si no en la parte previa, entonces. Sí, nosotros estamos en una etapa previa, en una etapa de estudio, casi podría decirse de carácter académico. Entonces, esto no es un ejercicio muy fácil ni que se toma de la noche a la mañana una decisión. Fíjate, solo en este proceso que nosotros llevamos, hay 4 momentos: el debate público, la sistematización, el debate con sectores organizados, la elaboración del documento final, y todavía después de ahí pasa al legislativo, y ahí entra otro debate. O sea, pues que este es un proceso en el que estamos conscientes, se van a dar normas, y esa es la idea, que regulen la vida de la República y de la Nación por un periodo de tiempo como el que hemos tenido con la Constitución de 1950, que está prácticamente cumpliendo 70 años, y que por haber sido un documento visionario para la época, modernizante, ha subsistido y ha prevalecido durante 7 décadas. La idea nuestra es generar igual un documento con suficiente visión que le permita al país proyectarse en lo que queda del siglo. Sí, ahora bien, vicepresidente, ¿cómo está participando o ha participado la diáspora? ¿De qué manera? ¿Ellos están enviando también los insumos? ¿Lo están haciendo de manera individual o lo están haciendo ya como organizaciones, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un buen nivel de organización de los compatriotas? ¿Están participando activamente? ¿Cuáles son las sugerencias, recomendaciones que están haciendo de posibles modificaciones como propuesta, digo? Están participando de las 2 maneras. Lo están haciendo tanto por la vía de la plataforma. Te repito, hemos recibido de 22 países donde hay salvadoreños, propuestas, observaciones, recomendaciones de todo tipo, y la están haciendo también tanto individuales como a nombre de entidades. También están participando por la vía física. Tenemos un caso que lo dijimos en una de las sesiones públicas un sábado, de un compatriota de un condado del estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, que lo mandó su propuesta por un courier, por un correo, una de estas empresas de envíos de paquete, que decíamos, este compatriota se tomó el trabajo no solo de elaborar la propuesta, de ir a ponerla a este courier, pagar el envío, enviarla, es decir... Sí, denota mucho interés, ¿no? Que él maneja, con el que ahí está viendo el interés que tiene nuestra gente de hacerse escuchar. La mayoría de propuestas de ellos tienen que ver con temas relacionados con la cuestión de carácter político, de carácter económico, la reivindicación de su derecho al voto, que lo vieron que en estas elecciones ellos debieron haber votado hoy, en el próximo 28 de febrero,
pero por fallas de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa, ese derecho no lo pudieron ejercer, y entonces hay reacciones muy fuertes, y de hecho, en la mesa 2, que es en la que yo coordino, ya tenemos propuestas de reformas a 2 artículos de la Constitución para garantizarles a los salvadoreños que viven fuera del país su derecho al voto pasivo y al voto activo, es decir, al derecho a elegir y el derecho a ser electos, lo cual implica necesariamente reformar 2 artículos tal cual están en este momento en la Constitución. Sí. Ahora, es interesante porque siempre se ha hablado de la perspectiva de los compatriotas en el exterior. Sí, ese derecho al voto, ¿no?, que es inalienable, pero el otro tiene que ver con cuál es el nivel de representatividad que pueden lograr. Es decir, no solo votar, sino también ¿hay algún planteamiento que tenga que ver con la posibilidad de que, por ejemplo, ellos puedan tener ya una representación directa, por ejemplo, en Asamblea Legislativa, o estén planteándose de incluso cómo se puede perfilar una nueva Asamblea Legislativa a partir de estas reformas constitucionales, atribuciones, alcances de una nueva Asamblea a partir de estas reformas, vicepresidente? No, primero acordémonos, no son estas reformas, porque no es un estudio. Es decir, estas reformas van a surtir efecto cuando una asamblea, posiblemente la que va a ser electa este 28 y va a tomar posesión el 1 de mayo, empiece a estudiarlas y las apruebe y sean ratificadas por la siguiente, que va a ser electa en el 2004. Sí, o sea, pues que cualquier aprehensión de que va a haber cambios inmediatos es una locura de gente que no tiene o conocimiento de un proceso de reforma constitucional, o teniéndolo, tratan de confundir y sembrar temor y sembrar expectativas ajenas a la realidad. No, cualquier tipo de reforma que vaya a surgir de este estudio, insistimos, este es un estudio, van a surtir efecto después de que sean ratificadas por la asamblea que será electa en el 2024. Así es que que no coman ansias. Lo otro, en cuanto al derecho al voto pasivo, o sea, ser electos, que está mandatado por una sentencia de la sala y que la asamblea actual no quiso regularlo y puso como limitante el hecho de que el artículo 89 de la Constitución no se los permite, porque el artículo 89 dice que las circunscripciones electorales se limitan al territorio nacional. Entonces no puedes crear una circunscripción electoral fuera del territorio nacional. Y si no hay una circunscripción electoral fuera del territorio nacional, nadie puede ser electo si no existe esa circunscripción. Claro. Por lo tanto, una de las reformas que ya están bastante consensuadas y que ya tienen, pues, digamos, firmeza dentro de nuestra mesa, es el hecho de reformar el artículo 89 para permitir que hayan circunscripciones electorales fuera del territorio nacional. De lo contrario, esa sentencia de la sala quedaría sin poder aplicarse y ninguna asamblea podría normar y reformar el código electoral para crear circunscripciones electorales fuera del territorio. Entonces, ¿esta modificación en específico de alguna forma se armoniza con la misma resolución que ha habido de Sala de lo Constitucional? Es que esa resolución es la que otorgó ese derecho o reconoció el derecho de los salvadoreños residentes fuera. Sí. Lo que la sala no hace, porque no es su función, es legislar y deja que sea la Asamblea Legislativa la que legisle. Cuando se dio esa sentencia, si la Asamblea Legislativa de la época hubiera estado en consonancia con los derechos de los salvadoreños en el exterior, inmediatamente hubiera solicitado una reforma constitucional a ese artículo 89 para que la siguiente, que es la que está vigente hoy, lo hubiera aprobado. Y entonces ya hubiéramos podido tener una circunscripción en el exterior. Pero como siempre hemos dicho, ¿verdad?, los diputados, cuando se trata de reconocer y garantizar derechos de la diáspora, pues dejan pasar el tiempo. Recordémonos cuántas iniciativas presentamos para que se le reconociera el derecho al voto desde el exterior, y siempre lo iban archivando, hasta que hubo una sentencia de la sala que obligó a legislar. Pudimos tener el voto para las presidenciales en 2014.
O sea, solo hemos tenido esa experiencia en 2 ocasiones, pero esto lo venimos pidiendo desde el año 2000, recuerdo haber presentado la primera propuesta en ese sentido. Sí, ahora bien, tenemos acá una participación del ingeniero Erroa, dice un enorme saludo a nuestro vicepresidente, una consulta. A través de los insumos aportados por la sociedad se les ha pedido que se ataque de alguna forma o se sancione de manera más dura a través de la Constitución a la delincuencia. Dice, han sido muchos los pedidos que han recibido para legislar más duro a esta situación de la delincuencia que vive el país. Esa es una pregunta que él plantea. Dice, buenos días a todos. El ingeniero Erroa. Sí, claro, lo que sucede, y también hemos tenido muchísimas intervenciones, solicitudes, por ejemplo, de que se reduzca el número de diputados, de que los diputados no se puedan reelegir indefinidamente, porque hay diputados que ya tienen ahí 20 años, más de 20 años estar en la Asamblea, pero esas son situaciones que se regulan en la legislación secundaria. No son materia de rango constitucional. Y en el caso de la delincuencia, que un saludo para el ingeniero por esta preocupación, es igual, es decir, la delincuencia es un fenómeno que se puede combatir de diferentes ángulos. En las teorías penales existían varias corrientes sobre la delincuencia y los delincuentes. Habían unas teorías, la del Ambrosio, por ejemplo, que decía que los delincuentes eran natos, que se les podía identificar por su perfil físico. Había otra corriente que decía, la Carrara, por ejemplo, de que la delincuencia debía combatir aumentando las penas, poniéndolas más drásticas, en fin, por la vía de la pena para el castigo. Y habían otras que decían que la delincuencia, el delito, son productos sociales, se generan por las condiciones de vida, de desarrollo económico, culturales de las sociedades. Entonces nosotros creemos que hay que hacer un enfoque holístico del fenómeno de la delincuencia para no irnos por una solución que pudiera aparentemente dar resultados como fueron los proyectos de castigo, de aumentar las penas, de combatir la delincuencia con políticas como la mano dura, mano dura, que al final lo que generan es más violencia porque no se está atacando el problema de raíz. La violencia, la delincuencia tienen orígenes en la sociedad, en la forma de vida, en la ausencia de trabajo, de condiciones de educación, de deporte, de vida sana. Es decir, ¿qué le ofrecemos a los jóvenes para invitarlos a que no delincan o a que no se sumen a los grupos delictivos, delincuenciales? Ese es el trabajo. Entonces, por combatirlo por la vía de la pena es una solución inmediata, pero nosotros creemos, y de hecho lo hemos visto en el gobierno del presidente Bukele, con el Plan Control Territorial, de que a la vez de que se han implementado medidas coactivas, punitivas desde el Estado, como es entrar a los territorios y combatir a la delincuencia, se han generado otra serie de medidas de intervención del Estado, con programas sociales, con programas culturales, que van atacando el problema de raíz. Claro. Pero esas son políticas públicas que se manejan desde medidas de gobierno hasta medidas de orden legislativo, pero no tienen necesariamente que estar en una constitución. Y por ejemplo, el tema de cómo enfrentar la situación de corrupción, por ejemplo, ¿tiene que abrirse esa discusión a nivel de reforma constitucional o también usted lo ubicaría en ese mismo plano de la consulta que hacía el ingeniero Roa? Mira, en los dos planos, en el plano cultural, en el plano legislativo, en el plano ejecutivo, hay que hacerlo. Y hay que quitar esa idea que se ha sentado en la sociedad de que hay que entrar a la política para componerse. Hay que entrar a ser político para vivir bien. Hay que entrar a la política para hacer dinero fácil y rápido. Porque ese modelo que ha generado en algunos sectores de que don fulanito vivía en una casita pequeña y tomaba bus y entró a un cargo público y ahora se fue a una colonia residencial y tiene 3 vehículos. Y ese es un modelo que mucha gente quiere seguir. Eso hay que combatirlo y esa es una cuestión de carácter ético y cultural. Pero también constitucionalmente hay muchas falencias que permiten que eso suceda. Por ejemplo, ¿cuáles son los portillos que podrían cerrarse a nivel constitucional? Y no sé si también ya tienen ustedes algunos insumos sobre esto.
Sí, tenemos uno que va dirigido especialmente al capítulo relativo a la Corte de Cuentas, es decir, a la Contraloría del Estado, para garantizar que el manejo de la hacienda pública, que el manejo de los bienes del Estado que administran los funcionarios, se haga de la forma más transparente posible. De hecho, se está pretendiendo crear un capítulo dentro de la parte orgánica, que es la mesa 3, en la cual no solo se transforme la Corte de Cuentas en un organismo contralor en el que se separen las funciones, igual que el Tribunal Supremo Electoral, que tiene la función administrativa y jurisdiccional en el mismo ente. En la Corte de Cuentas sucede lo mismo. Es decir, las observaciones que hacen los auditores de la Corte, los señalamientos que hacen, lo resuelve la misma Corte en su etapa jurisdiccional. Entonces hay que separar las funciones en la Corte para que pueda ser más eficiente. Pero también en la misma normativa consideramos de que para perseguir la corrupción también hay que modificar algunas normas que le den carácter de imprescriptibilidad a los delitos relacionados con la corrupción y la gran corrupción. Porque la prescripción de 10 años hace que el corrupto sepa que durante 10 años, si se esconde y evade de la justicia, va a disfrutar de esos bienes porque ya nunca les van a perseguir. Si nosotros establecemos constitucionalmente, modificamos este periodo de la prescriptibilidad de los delitos, pues nadie va a escapar, ni en su segunda ni en tercera generación, a tal cual esté en este momento pues la ley esta que hace que los bienes se vayan a que no haya prescriptibilidad, la ley de extinción de dominio. ¿Y hay alguna, vicepresidente, hay alguna posibilidad de que también este tipo de reformas entre a debatirse sobre el mecanismo o el modo de cómo se eligen magistrados de Corte de Cuentas de la República? Obviamente esto es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa en este momento. Sí, pero acordate que es la única instancia de elecciones de segundo grado en el que se elige por mayoría simple. Todos los demás se tienen mayoría calificada. Eso hay que cambiarlo, hay que ponerlo que sea también por mayoría calificada para generar un mayor filtro y un mayor consenso al momento de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Además de hacer esta ingeniería de transformación de la naturaleza del ente. Pero te decía de que además de eso, se están viendo cómo fortalecer y potenciar otras instancias y otras instituciones de control. Por ejemplo, hay un debate en la mesa 3 de subir a rango constitucional, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Opinión Pública, que es un mecanismo de transparencia que tiene la sociedad y que desde que nació vimos cómo se le trató pues de minimizar en sus funciones. Entonces hay que darle mayor capacidad y mayor rango para que pueda ejercer una labor sin injerencias o intervenciones de otros órganos del Estado. Potenciar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, igual. Hemos tenido reuniones con Naciones Unidas en el cual este tema se ha abordado y donde plantean la necesidad de darle herramientas a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de tal manera que su labor sea más efectiva, porque hoy por hoy, al no tener carácter vinculante sus informes y sus recomendaciones, pues simplemente se quedan como eso, como una recomendación que no tiene ninguna categoría imperativa, es decir, no tiene ninguna fuerza obligatoria para el funcionario al cual se le hacen los señalamientos. De tal suerte pues que estamos en esa etapa, en esa mesa 3 de discusión de cómo crear todo un capítulo en el cual se le garantice a la ciudadanía su empoderamiento a través de instituciones de control, de vigilancia en materia de transparencia administrativa, de garantía de derechos humanos fundamentales y de lucha anticorrupción. Son tres ejes fundamentales que hoy por hoy lo consideramos muy debilitados porque así fueron diseñados en las administraciones y en las legislaturas anteriores. Nosotros queremos darle fortaleza y te menciono esas tres. Sí, claro. El Instituto de Acceso a la Opinión Pública, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas, pero además, porque la corrupción circula no solo por las estructuras del Estado, sino también de otras estructuras
como el sistema financiero. Recordemos que los fondos que vienen de la corrupción, de actividades ilícitas, del crimen organizado, del narcotráfico, de todo este tipo de delitos de crimen organizado, circulan por el sistema financiero. Entonces también tenemos que entrar a regular estas partes en las cuales ya El Salvador ha tenido alguna experiencia. Todavía no hemos dado el salto, incluso, por ejemplo, para entrar al Gafilat. El Salvador es el único país de toda la región que no estamos en el Gafilat. ¿Pero y eso por falta de una normativa o por qué? Bueno, porque no nos califican, que no tenemos todavía el instrumental para cumplir los estándares que exige el Gafilat, es el Gafi de América Latina. Sí. Nosotros estamos en el Gafic, que es el Gafi para el Caribe, para las pequeñas islitas. Pero esto no requeriría de una reforma a leyes secundarias, no necesariamente una reforma constitucional. Claro, como no, y tiene que ver con las recomendaciones del GAFIC, su cumplimiento, el papel de la Fiscalía, pero si nosotros le damos en el rango constitucional a la lucha contra la corrupción una connotación, por ejemplo, volver imprescriptible los crímenes de corrupción, los delitos de corrupción, si diseñamos un modelo de órgano contralor que sea más eficiente, si se le dan más garantías a órganos que garantizan transparencia como el IAP, está dando una señal de que el país está subiendo de nivel y está garantizando el ejercicio de la transparencia y la lucha contra la corrupción al más alto nivel. Y eso ya te da otro perfil en la comunidad internacional. Bueno, excelente. Son las 7:33. Vicepresidente, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Hay ahí algunas participaciones también de nuestros amigos oyentes. Las vamos a dejar para después de la pequeña pausa, así que vamos a hacer eso. Nos vamos con nuestros anunciantes y regresamos después para continuar con usted. Son las 7:33. Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 92.5. Ya volvemos. Elecciones. Con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Con 36 minutos en la mañana de este jueves 25 de febrero de 2021. Estamos, decíamos, prácticamente en la recta final a la elección para diputados y alcaldes a realizarse el próximo domingo. Prácticamente son lo que nos va separando 2 días y horas para este importante evento electoral en nuestro país. Esta mañana pues hemos estado conversando con Félix Ulloa, vicepresidente de la República. Él nos está acompañando vía Zoom para poder hacer las reflexiones en este tema que tiene que ver con reformas a la Constitución, la comisión ad hoc que él lidera y que está obviamente deliberando sobre, en este momento, la parte de insumos que han recibido para poder iniciar después a este proceso ya de depuración de estas propuestas que han recibido la ciudadanía sobre diferentes enfoques de reformas a la Constitución. Hay que tomar en cuenta, como ya lo decía el vicepresidente hace algunos minutos, que esto pues es todo un proceso, ¿no? Un proceso que demanda de aprobación de la nueva Asamblea Legislativa. Luego tendrá que pasar otro proceso de ratificación por la siguiente legislatura. Así que, como sabrán ustedes, esto lleva pues varios años para que pueda concretizarse. Así que, seguimos conversando con el vicepresidente de la República cuando tenemos las 7:37. Esto es Elecciones 92.5. Por acá, vicepresidente, había una consideración de José Mauricio. Son prácticamente 2 preguntas. Una es, dice, ¿por qué se quiere hacer obligatorio el tema del reclutamiento? Hace referencia a posibles reformas que tengan que ver con la Fuerza Armada y en este caso específico es sobre participación obligatoria a estos niveles. Y la otra es un tema que se sale un poco de esto, pero también creo que es importante. Dice, ¿y por qué no se quiere dar cuenta del uso de nuestros impuestos? Pero bueno, le dejo ahí la inquietud, vicepresidente. Sí, no sé cómo es que se desinformó tanto a la población sobre un tema trascendental, porque varios medios dijeron que desde la comisión estábamos queriendo imponer el servicio militar obligatorio. Lo extraño es que lo dijeron personeros que conocen la Constitución. Es más, lo dijo un par de sacerdotes de la UCA,
refiriéndose a este tema, cuando este servicio militar obligatorio ya está contemplado en la Constitución. Les he dicho que lean el artículo 215, donde se establece el servicio militar obligatorio. Al revés, lo que nosotros discutimos en esa ocasión era el servicio militar voluntario, y además lo planteó uno de los invitados, un general ex ministro de Defensa en situación de retiro, donde él se hacía referencia a una ley que se elaboró hace más de 20 años y que está archivada, donde se regula cómo el servicio militar obligatorio, que ya existe por la Constitución, se podría llevar a cabo sin necesidad de que la gente vaya a estar un año reclutada en un cuartel. Él planteaba que se podía hacer como parte de prestación de horas de servicio o de servicio social de algunas carreras, médicos que pueden ir al hospital militar, o enfermeras, o ingenieros que pueden ir al cuerpo de ingenieros a prestar sus horas sociales. Es decir, que había formas, decía él, en las cuales el servicio militar obligatorio, que es una obligación constitucional que ya existe, se podía prestar sin necesidad de pensar que la gente la iban a llevar a los cuarteles y que iba a estar allá un año recibiendo pues lo que hacen los soldados, todo lo que van a, como decíamos cuando éramos jóvenes, a prestar la platada, ¿verdad? O sea, el año de reclutamiento en el cual la gente va y está ahí pues recluida en un destacamento militar. Entonces eso es lo que se discutió. Por supuesto de que para muchos resultaba casi hasta molesto pensar de que se iba a empezar a ir a reclutar a todos los jóvenes que iban a estar en los cuarteles, y que los cuarteles iban a tener que lidiar pues con todo un segmento, toda una serie de confusión que se generó alrededor del tema. Y para cerrar el punto, solo te diría, primero, la comisión sobre ese tema no ha discutido más que lo que se habló en esa reunión, porque quedamos a la espera de que nos iban a hacer llegar algunos documentos para desarrollar los artículos que ya están relacionados con el tema. Es decir, cómo mediante esta ley que mencionaba este ex ministro de Defensa se podía implementar sin necesidad pues de que se tuviese que ir los jóvenes a los cuarteles, sino prestarlo de otra manera. Sí. Bueno, vicepresidente, me imagino que a estas alturas pues usted ya habrá leído una carta que publicó el día de ayer Fabio Castillo, ¿no? Quien es integrante de la Comisión Ad Hoc, que también está ahí pues en ese equipo especial que usted lidera sobre reformas a la Constitución, y él tituló esta carta, una carta muy extensa, Reflexiones sobre la reelección, donde hace referencia obviamente a lo que ha ocurrido ya como en términos de antecedentes de debates sobre estos procesos de reelección. Habla ahí pues de lo que ocurrió en aquel momento con el caso del ex presidente Elías Antonio Saca, el planteamiento que hizo en su momento Fusades, y hace referencia pues al artículo 152 que habla de no podrán ser candidatos a la presidencia de la República, y ahí los numerales que establece la Constitución. Y él entonces hace todo un planteamiento sobre este tema de la no reelección. Dice, por ejemplo, uno de los párrafos dice, pero ahora dice que tanto Félix Ulloa como yo queremos dejar claramente establecido lo relativo a la reelección no inmediata y a la presidencia. Surgen muchos críticos adjudicándonos la intención de buscar la reelección de Nayib Bukele. Esa carta, vicepresidente, ¿se la hizo llegar Fabio Castillo a usted antes de publicarla, o usted la conoció hasta el día de ayer? No, yo no la conocía hasta el día de ayer, que empezó a circular en los medios y en las redes, que me la hicieron llegar. Cuando Fabio me habló para preguntarme si yo ya la había leído, le dije que en este momento la estaba recibiendo, que la iba a leer, y luego hablamos en la tarde que yo ya la había leído para ver la reacción, y por supuesto pues abordamos los temas que él había dicho ahí, los cuales dejan clara la posición nuestra en el tema de la reelección presidencial, la forma oscura en la que está redactada en este momento el artículo, y que genera
interpretaciones como las que Fabio critica, que dio la Sala de lo Constitucional de anterior con relación al tema del periodo que se debe de esperar, puesto que, y lo dice Fabio con toda claridad, cuando el presidente Antonio Saca se presentó como candidato, lo dice Fabio en sus palabras, ni Fusade ni el institutico, dice, porque él habla del institutico refiriéndose a un instituto de derecho constitucional que hay por ahí, y cuando se presentó el caso del expresidente Saca, ninguno de estos organismos que tienen supuestamente esta preocupación por la vigencia constitucional dijo nada, es decir, simplemente pasó desapercibido, y ya cuando la sala da una sentencia que para Fabio es no solo confusa, sino contradictoria, y nosotros decidimos que en el estudio que estamos haciendo en esta materia vamos a dejar con claridad establecido cuál es el plazo que se tiene que esperar una persona que ejerció la presidencia para volver a presentarse de nuevo, que yo lo he dicho en miles de ocasiones, según los constituyentes del 83 hay que esperar 5 años, según esta sentencia de la sala hay que esperar 10 años. Sí. Entonces aquí estamos entre lo que dicen los constituyentes, que no lo dejaron redactado en la Constitución, y lo que interpretó la sala, que tampoco parte de un texto constitucional, sino la interpretación de ello. Lo que vimos nosotros, lo mejor es dejarlo claro, y si son 5 años, pondremos 5 años, si la comisión se decanta por dejar 10, se pondrán 10, o sea, yo no tengo ninguna preferencia que sean 5, que sean 10. Sí, y con esta carta, el doctor Fabio Castillo, vicepresidente, ¿no se está distanciando de alguna forma del enfoque sobre estas deliberaciones? Porque después él hace otras valoraciones que tienen que ver ya con una cuestión de un planteamiento más político que se sale del tema estrictamente de reformas a la Constitución en lo que él está participando, ¿no? Porque ya comienza a hablar de otros puntos más adelante, donde él dice, por ejemplo, si para el 2029 yo estoy vivo, dice, no voy a votar por Nayib Bukele, no me ha gustado ni el 9 de febrero, ni que no se haya rendido cuentas de los dineros públicos, ni que se haya tratado de exculpar a los asesinos de militantes del FMLN, entre otras cosas. Entonces, más adelante incluso hace referencia donde dice que si el presidente de la República, si por esta razón, dice, el presidente ordena a la ministra de Relaciones Exteriores que me destituyan de la comisión consultiva de ese ministerio, bienvenida sea la destitución, pues sería por decir lo que pienso, lo que creo, y no por plegarme a deseos o órdenes del señor presidente. Y hace otra referencia. Si asimismo, dice, le pide a Félix Ulloa que me destituya del equipo ad hoc, bienvenida sea la destitución. No quiero de modo alguno interferir en las buenas relaciones entre el jefe de Estado y nuestro vicepresidente. ¿Cómo se entiende ya esta otra parte, vicepresidente? ¿Cómo lo ha interpretado usted? Lo he interpretado como interpreto yo a Fabio. Una persona totalmente íntegra, totalmente transparente, totalmente valiente, que dice lo que piensa, lo que siente y lo que cree, y lo dice sin ambajes. No anda con dobles discursos, para una cosa sí, para otra no. Él dijo, si estoy vivo, no votaré por Nayib Bukele en 2029, porque él dijo también que no iba a votar por Nayib Bukele en el 2019, y no votó por Nayib Bukele. Él votó por Hugo Martínez, era su candidato. Recordemos que él es un militante del FMLN, ha sido coordinador del FMLN y tiene su corazón en el FMLN. Y los debates que tenemos, y que hemos tenido muy fuertes debates en la comisión, ni afectan nuestra amistad, ni afectan el compromiso de trabajar juntos para mejorar la forma en que el país debe ser conducido constitucionalmente o regulado constitucionalmente. Sí. Fabio Castillo continúa en la comisión ad hoc. Por supuesto que sí, el día que él decida no continuar, me lo tendrá que hacer saber a mí, porque fui yo el que lo nombré, no lo nombró el presidente. Entonces, cuando Fabio dice y expresa todas estas condiciones, estas circunstancias, está ejerciendo su derecho como ciudadano para expresarse, lo hace libremente, y eso indica la calidad de políticos, de académicos, de juristas con la que estamos trabajando en la comisión, donde no hay sometimiento como muchos detractores del trabajo de la comisión quisieron hacer al principio, diciendo que la comisión estaba
integrada por un grupo de abogados sumisos al presidente y que iban a trabajar para garantizar la reelección del presidente. Como te digo, algunos lo repiten por ignorancia, pero los que promueven esta información o esta noticia falsa es por mala fe. Entonces, esta carta de Fabio creo que deja claro y transparente la forma y el mecanismo como trabajamos en la Constitución, donde hay absoluta libertad para expresar lo que uno piensa. Lo único que exigimos es que haya coherencia, consecuencia y respeto en el momento de hacer los planteamientos, pero nadie está condicionado ni obligado a pensar de una u otra manera. De parte del presidente Nayib Bukele, ¿usted no ha tenido alguna respuesta sobre esta carta que ha escrito el doctor Fabio Castillo? No, para nada. Creo que también esa es otra muestra de respeto de parte del presidente al trabajo de la comisión, porque desde el momento que él me delegó a mí para que yo integrara y nombrara a los miembros del comité ad hoc, me dejó una responsabilidad absoluta en esa materia. No está condicionada a nada. Yo no tengo que estarle consultando al presidente ni por los miembros que voy a nombrar, ni por los temas que se van a discutir. Entonces, lo de ello es pues, el nombramiento del doctor Castillo, sabiendo todo pues, de que es un hombre del FMLN, que ha sido coordinador del FMLN y que sigue siendo leal a su partido. Y por eso es que cuando hace esas referencias a que si le ordenan a la canciller que lo destituya, es porque ya pasó él por esa experiencia. Justamente por ser crítico y ser independiente en sus opiniones, al presidente Mauricio Funes no le gustaron los comentarios que él hizo, crítico de su gobierno, y ordenó al canciller de esa época, que era Hugo Martínez, que lo destituyera de la comisión de límites. Claro. Cuando regresó Sánchez Serén, lo restableció en esa comisión. Entonces, yo creo que esas experiencias que Fabio ha tenido en el pasado con gobiernos de su propio partido son los que lo hacen a él ahora hablar y referirse en estos términos, hablar con claridad meridiana y no dejar lugar a dudas ni interpretaciones de qué es lo que él piensa y cuál es su compromiso. Para cerrar sobre este punto, ¿usted no lo interpreta como la posible antesala de una posible renuncia de Fabio Castillo a la comisión ad hoc? Para nada, porque el día que Fabio piense renunciar de la comisión será porque lo hemos hablado, hay suficiente confianza. Fabio fue mi profesor desde el primer año de Derecho, tengo más de 50 años de conocerlo, de trabajar juntos en muchos proyectos, tanto aquí en El Salvador como fuera del país, y por lo tanto hay una amistad, una lealtad en los pensamientos, un respeto a las diferencias, porque en muchas cosas diferimos profundamente y discutimos nuestras diferencias, pero eso no nos hace perder el norte y el rumbo, que es buscar el rumbo correcto del país, y sobre todo en un desafío tan grande como es una reforma constitucional que puede ser el mejor legado que deje esta administración para las generaciones futuras. Por lo tanto, anteponer situaciones personales o coyunturales sería perder de vista el interés y el objetivo general y estratégico, que es lograr un proyecto de una reforma que le dé al Salvador el rumbo hacia la modernidad, profundizar la democracia, fortalecer su institucionalidad y sobre todo garantizarle a este pueblo derechos que tradicionalmente le han sido negados. Sí, vicepresidente, estamos prácticamente, nos quedan algunos minutos para el cierre de la entrevista. Estamos a las puertas de esta elección para diputados y alcaldes. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted en términos de cómo se desenvuelva o se desarrolle este evento electoral del domingo? Pues mira, me he estado reuniendo con distintas misiones de observación electoral que están en el país, con funcionarios internacionales que están evaluando el proceso. Hasta ahora no hay alarmas extraordinarias, hay posibles fallas que pueden darse como en todo proceso humano, que pudieran poner no en riesgo ni la credibilidad del proceso, ni mucho menos los resultados, pero se pueden generar incidentes y la idea es tratar de mitigar y realizar acciones que puedan prevenir cualquier tipo de estos incidentes que ocurren en todo proceso electoral. Pero la garantía de que el proceso se va a desarrollar de la manera civilizada, democrática, y va a ser una fiesta
cívica como lo hemos hecho desde la posguerra hasta ahora, creo que va a estar en los funcionarios de cada una de las mesas, donde la responsabilidad de los partidos políticos es orientar a todos sus cuadros, su militancia, para que todos podamos celebrar esta fiesta cívica y el resultado, respetarlo, sea cual sea. Creo que por la complejidad del proceso, que también lo hemos discutido con muchos observadores internacionales, cuando comentan pues, que el caso salvadoreño en las elecciones legislativas es único en el mundo por la complejidad que le puso la Sala Constitucional cuando rompió el esquema de listas cerradas y bloqueadas, o sea, votar por la bandera, y abrió la posibilidad para el voto preferencial, para el voto cruzado, para muchas opciones, que la complejidad es por haber fraccionado el voto. Es decir, ese tema es lo que nos hace diferente de Honduras, porque este sistema no es complicado. Honduras lo tiene desde hace más de 20 años y no tienen problema. Nosotros lo complicamos por la sentencia de la Sala y por la Comisión Electoral de Reforma Electorales de la Asamblea de aquella época, que trataron de hacerlo más complejo. Pero superado eso, porque esperamos pues que ya después de 2012, que fue la primera vez que tuvimos elecciones de este tipo, ya haya un expertise para poder hacer el escrutinio sin mayores complicaciones y que podamos tener resultados lo antes posible. Ahora bien, solo díganos una cosa, aquí se está hablando un poco del término de fraude, otros dicen lo que puede haber son situaciones de irregularidad, como suele ocurrir en los eventos electorales. ¿Para ustedes la palabra fraude está presente en el marco de este evento electoral o no? Mira, yo participé en los procesos electorales desde 1972, cuando el gran fraude electoral a la UNO, cuando iba el doctor Guillermo Ungo y el ingeniero Duarte como candidatos. Estuve en las elecciones del 77, cuando hizo el gran fraude contra la UNO también, cuando iba el coronel Claramón y el doctor Morales Serris. Y a partir de ahí se desató una guerra civil porque no se podía garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder por la vía de las urnas ni de los votos, y se tuvo que usar las armas. Salimos de esa guerra y desde 1994 hasta el 2014 la palabra fraude nunca se escuchó. Desapareció del léxico político en El Salvador. Y a mí me tocó administrar procesos electorales desde 1994, que fui electo magistrado, las elecciones del 97, las elecciones del 99. Y la palabra fraude no existía. Fue hasta 2014 que se empezó a traer de nuevo. Y era por la actuación del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, que estaba en manos del FMLN, cuando el candidato de Arena, el doctor Quijano, empezó a decir que había habido fraude, que habían votado los presos, que bueno, toda una serie, y llamaron al ejército. Sí. ¿Pero usted ve esa amenaza en esta elección o no? Es que ya a partir de ese momento que se prostituye de nuevo la palabra, cualquier incidente se puede empezar a sonar esa palabra. Y lo que hay que hacer es de nuevo erradicarla, pero para erradicarla no es una simple decisión de voluntarismo, tiene que ser producto de una práctica de transparencia, y eso es lo que generó de nuevo en este proceso, ya con 2 magistrados del tribunal vinculados a los 2 partidos mayoritarios, que empezaron a haber denuncias desde dentro del tribunal, se empezaron a hacer cambios sospechosos, se destituyó al encargado de los temas de la transmisión de resultados, y entonces empezaron a levantarse sospechas si estos 2 magistrados que representan los intereses de los 2 partidos mayoritarios no iban a tratar de manipular el sistema. Creo que era una duda razonable. Si eso se corrigió, no hay por qué mantener todavía en el aire esa duda de que va a haber un fraude. Al contrario, hablemos de una fiesta cívica, de un comportamiento democrático, y que todos nos sintamos satisfechos con los resultados, porque va a ser la expresión del pueblo emitida de manera libre, espontánea y democrática. Bueno, excelente. Solo cierro con un comentario que nos envía un amigo oyente de terminación 2051. Dice: buenos días y bendiciones para todos ustedes. Con el mayor de los respetos, solo le pido francamente a Bukele y a todo su gabinete de gobierno que no se les vaya a olvidar que son nuestros empleados y que se deben a todo un país que tiene muchos espejos en los que pueden verse y no cometer los mismos errores o peores de los que ya han hecho
los actores políticos de derecha o izquierda. Los mismos políticos con sus acciones les han abierto los ojos a la gente. Así que bueno, aquí una recomendación de alguien también pues que le está haciendo esa sugerencia a ustedes, vicepresidente. Y lo hace con toda razón. Los funcionarios somos servidores públicos y nuestros jefes, nuestros patronos, nuestros empleadores es el pueblo, es el público, son los ciudadanos y a ellos nos debemos. Así es que toda la razón para este ciudadano y un llamado para todos los servidores públicos de todas las instancias del Estado. Hablo de los 3 órganos, del legislativo, del judicial, del ejecutivo, como de las instituciones públicas, de los gobiernos locales, que no perdamos ese rumbo. Y por eso decía cuando hablábamos del tema de la corrupción, el servicio público es una tarea honorable y honrosa que debe ser servida con prontitud, con esmero y atendiendo los intereses del usuario, que es el público, y no al revés, como se le ha visto, como se le ha manejado, sobre todo en estos últimos 30 años, donde vimos gente que terminada la guerra no tenían todavía ni siquiera un lugar donde vivir y ahora viven en grandes residencias, grandes mansiones, porque transitaron 10, 15, 20 años por la política y eso genera un patrón o un paradigma de que entrar a la política es entrar a componerse, hacerse rico rápido, y hay que empezar por combatir esta idea. Yo por eso siempre les he recomendado y escribí un artículo que decía hay que ponerse vacunas Pepe de Mujica, el presidente de Uruguay, porque esa es la vacuna que necesitamos todos los políticos. Bueno, la perfecto. Vacuna de Pepe Mujica. Excelente, vicepresidente, de verdad, gracias por estar con nosotros esta mañana, pues sí, tomar su tiempo para poder compartir con la audiencia de 92.5. Muy gentil. Buenos días, vicepresidente. A la orden. Bueno, excelente, nos pasamos unos minutos y ahí nos vamos a disculpar con nuestros amigos de Morning Club, que les robamos un par de segundos ahí. Estábamos conversando con Félix Ulloa, vicepresidente de la República. Mañana continuamos siempre en el cierre prácticamente de esta jornada de elecciones 92.5 frente a esta decisión que usted tomará el próximo domingo. Hacemos una pausa, vienen nuestros amigos de Morning Club. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.